Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Soy Norma Herrera y en este espacio nos sumergiremos a océanos de conocimiento como en otros episodios. Y hoy estoy muy contenta porque me toca conversar, conoceremos la historia de una científica muy joven, muy entusiasta. Nos va a mostrar sus diferentes facetas y por supuesto con una trayectoria en el camino de la ciencia que eligió, pues espectacular. Ya lo verán ahora cuando conversemos con Patti Juárez. Les comento que ella nació en Jalapa, Veracruz, estudió en la Universidad Veracruzana, es químico farmacobióloga, ahí cursó sus primeros estudios y después partió de ese lugar, se fue hasta Cuernavaca, Morelos, donde estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí cursó un doctorado en bioquímica, pero no era suficiente eso, así que cruzó fronteras, se fue a Estados Unidos y ahí mantuvo todo su entrenamiento postdoctoral en dos universidades, en las universidades de Virginia e Indiana. Dos universidades que le permitieron tener ese entrenamiento que hoy, después de años de formarse en este largo camino, pues es investigadora en el CICESE, lo cual nos da muchísimo gusto, porque ella trabaja en el Departamento de Innovación Biomédica y en particular está interesada en estudiar el cáncer metastásico y cuáles son sus efectos. Ella lo está estudiando, nos va a platicar acerca de sus estudios, acerca de los tratamientos que está siguiendo. Pero bueno, Patti, bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí. He dicho tu camino recorrido en muy pocas palabras, pero no ha sido fácil. Cuéntanos cómo era esa niña Patti en Jalapa, qué hacía, cómo se dio cuenta que tenía estas grandes alas para volar y llegar hasta ahora donde estás. Pues primero me siento súper honrada de ser parte de este programa. Es como, ¿cómo puedo decir? Cada vez que me pasa algo así, justamente pienso en tu pregunta, en esa niña. O sea, en esa niña y de pronto veo hacia atrás y digo, wow, qué camino tan recorrido y qué bonito. O sea, qué bonito escuchar en alguien toda mi trayectoria. Muchas gracias. ¿Cómo era esa niña? Pues, ¿qué puedo decir? Yo fui una niña... no tenía hermanos, entonces digamos que más o menos mi hermano, tengo un hermano, pero llegó cuando yo tenía 15 años, entonces en realidad pues fue una niña normal, solitaria, estudiosa en la escuela, como todos, muy platicona, como todos. Mi papá murió cuando era pequeña, entonces mi mamá siempre fue el sostén y fue la fuerza de la familia, ¿no? Entonces desde pequeñita lo que aprendí fue mucho esfuerzo. Entonces, pues sí fue niña modelo, puedo decirlo de algún modo, ¿no? Fue una niña muy adulta en el sentido de que veía que mi mamá se esforzaba mucho, entonces a mí solo me correspondía estudiar. Entonces, como eso, pues yo estudiaba y estudiaba mientras mi mamá trabajaba, también contaba con mis tíos, crecí con ellos y tengo una influencia muy grande, o sea, mi tío fue muchas veces mi papá, y a él le debo las tablas de multiplicar, definitivamente. Además, también le debo, él era ingeniero. Y entonces siempre le gustaba, era muy trabajador y le gustaba planear cosas, ¿no? Entonces, quien se sentaba conmigo a hacer tareas, pues eran mis tíos, alguna vez mi mamá, y muchas veces, la mayoría de las veces, pues yo sola, ¿no? En mi familia no había otras influencias, no había científicos, no en Jalapa, o sea, en esa época tampoco, cuando yo estaba en la escuela, tampoco había mucha influencia, tantos programas como ahora hay de divulgación, no teníamos mucho, ¿no? Sin embargo, pues me nacen las ganas cuando estaba en la preparatoria, quizás. En la preparatoria, leyendo revistas científicas, nos encargaban muchas cosas en la escuela y me acuerdo mucho que leí una revista sobre regeneración de tejidos. Yo dije, wow, eso yo quiero hacer. Lo único malo es que cuando vas y le dices a tus maestros muchas veces que quieres hacer ese tipo de cosas, te dicen, no, pues no, aquí no se hace, en México no se hace ese tipo de ciencia o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente tuve una vocación tardía en ese sentido porque no sabía que era posible. Lo único que yo sabía es que me gustaba mucho leer y me gustaba mucho conocer cosas nuevas. Y luego tuve la oportunidad en la universidad. En la universidad estaban estos programas, había muy pocos, pero estaba el programa de la Academia Mexicana de Ciencias, estaba un verano científico.
Yo estaba como la mitad de la carrera, un poco casi saliendo de la carrera. Y bueno, el verano científico de la Academia Mexicana de Ciencias es un programa que justamente mandan a estudiantes a estudiantes talentosos con buenos promedios y que se ganan su lugar para estar ahí. Los mandan a laboratorios o a centros de investigación en el país, ¿no? Entonces, pues yo vi un anuncio en la biblioteca. Vi un anuncio en la biblioteca y dije, yo quiero ir. Entonces me acuerdo que era una locura porque el semestre en la universidad no termina en verano, cuando empieza el verano, acababa un poquito después, pero pues se me metió el gusanito, mi familia me apoyó y aparte de eso los maestros me apoyaron para ponernos los exámenes antes y me fui al verano científico. En el verano científico descubrí lo que era hacer ciencia en un laboratorio, estuve en el Instituto de Biotecnología y por primera vez vi lo que era la ciencia. Entonces, en Cuernavaca, Morelos. Entonces, si hacemos el recuento, yo sé que hay niños que desde pequeñitos siempre quieren ser científicos. Yo nada más lo veía en las caricaturas. En las caricaturas yo pensé que yo no tenía acceso a hacer eso. Y aparte de eso, pues también consideraba, o sea, no vengo de una familia que tuviera muchos recursos tampoco. O sea, sabía que para mí lo que me correspondía era trabajar, ¿no? O sea, no me correspondía el andar haciendo ciencia en el mundo o algo por ahí, no lo visualizaba, ¿no? Entonces, de pronto, tener ese tipo de oportunidad, por primera vez estar en un laboratorio científico, pues me abrió el mundo, ¿no? Cuando regresé, después del verano científico, tenía clarísimo en mi cabeza de que terminando la carrera yo me iba a hacer una maestría. Entonces, agradezco muchísimo ese tipo de programas que realmente apoyan a muchos niños como yo que fui en esa época para que te abran los ojos y te ayuden a ver que uno puede acceder a ese tipo de educación. Sí. Y afortunadamente ahora existen muchos programas, incluso como esta serie, ¿no? Sí, claro. Que nos está mostrando estas historias y que nos permite ver que hay diferentes posibilidades, diferentes maneras de llegar al camino de la ciencia. Pati, recuerdo que habías comentado en alguna ocasión que cuando eras niña también te gustaba cantar. ¿En algún momento te imaginaste quizá como cantante y no como científica? Bueno, lo que pasa es que todo viene junto, un poco. Cuando era chiquita, pues no teníamos dinero para que me mandaran a clases de ballet, porque yo hubiera querido ir a clases de ballet, por supuesto, como tus amiguitas, ¿no? Como todas mis primas, mis amigas, ¿no? Entonces a mí lo que me correspondía era ir a la biblioteca, porque pues ahí no cobraban, y aparte de eso buscaba actividades. La verdad es que mi mamá siempre fue muy paciente conmigo, ha sido hiperactiva de algún modo. Entonces, dentro de las actividades que no cobraban era cantar. Cuando tú cantas, pues usas tu propio instrumento. Yo pertenecía a una coral infantil, la coral infantil de Jalapa, que era de la Universidad Veracruzana, y era un grupo de niños en donde no pagabas nada, no tenías que pagar, y ahí fue donde me inicié. Entonces fue muy bonito porque ahora que lo recuerdo, no solamente cantábamos un montonal de repertorio de niños, sino aparte de eso pasaron dos cosas bien bonitas. La primera, grabamos comerciales de Navidad. O sea, en Navidad nos llevaban a las iglesias y aparte a otros lugares a presentar villancicos y nos grabaron. Entonces nos grabaron en la tele y los primos de otros estados me veían en la tele. ¡Ay, ahí está mi prima! Entonces era muy bonito porque célebre desde chiquita, o sea, en la televisión, ¿no? Esa fue la primera. Y la segunda, una que me marcó completamente, es cantamos la ópera Carmen en Bellas Artes. La calidad cultural de este coro es la maestra María Luisa Domínguez, que ya murió, una excelente pues, profesional, cantante en su momento, y tenía su coro de la universidad, y realmente buscaba programas que no eran nada más cualquier cosa, ¿no? Sino era un coro profesional desde pequeños. Ahí aprendí mucha disciplina, de hecho, mucha disciplina, y muy profesional con ella. Entonces nos seleccionaron para cantar con el coro grande, el coro de la Universidad Veracruzana, en una puesta en escena de la ópera Carmen. Nunca había estado en una ópera, nunca había estado en un teatro, y si ven la ópera Carmen y la conocen, pues hay la sección de los niños que pues se lleva las escenas de la Carmen, ¿no? Fue una cosa maravillosa ver a todo el público jugar a hacer ópera y estar cantando realmente. Por supuesto, me definió. O sea, me definió porque al par que estaba estudiando la carrera, después seguí estudiando. Cuando seguí estudiando, eventualmente empecé a estudiar música.
Entonces, en Jalapa es una ciudad muy cultural, entonces es muy común encontrar niños, o sea que al par también hacen estudios musicales, ¿no? Entonces yo fui de esas niñas y otra vez más no cobraban. Entonces era mínima la colegiatura que se pagaba, entonces estaba costeable. Y primero empecé estudiando piano y después me cambié a canto y me cambié porque justamente no podemos comprar un piano. Y llega el momento que era una facultad de música, entonces llega el momento en que realmente tienes que hacer carrera y no bastaba con que yo iba a casa de mi tía a estudiar el piano, entonces no bastaba con eso, necesitaba un piano de verdad. Entonces como no quería abandonar la música, dije, ya sé, a mí me gusta cantar, me voy a meter de canto. Entonces al par que hice la carrera de químico farmacobiólogo, al par estaba estudiando canto también. Entonces estudié iniciación, el intermedio y terminó la carrera y ahí me tuve que definir. Para eso ya había pasado que yo ya había hecho un verano científico. Para eso también, desafortunadamente en México y en todos lados, siempre vemos a las carreras de música o de artes como carreras que no son costeables. En mi casa, o sea, sí se veía así ¿y de qué vas a vivir? No, o sea, qué bonito el canto. ¿De qué vas a vivir? Qué bonito el canto. Entonces, sí, no tuve tanto la opción. Afortunadamente dije, bueno, pues es cierto, o sea, si yo continúo la carrera de química, seguramente voy a tener un trabajo pronto. Pues ese trabajo pronto se convirtió en una maestría, en un doctorado, en 2 postdoctorados y como 12 años después, finalmente tuve un trabajo. Entonces, la moraleja es esta, no pasa nada porque en realidad conozco gente que también estaba en la misma situación que yo y son muy exitosos en música, ¿no? Entonces creo que muchas veces no tenemos que tener ese tipo de limitaciones y tenemos que dejar a los hijos solamente ser, ¿no? Yo tuve la fortuna de que pues me dejaron ser. A pesar de eso, cuando ya estaba en la carrera pues, académica, en la maestría y el doctorado, no me daba tiempo. Por mucho que yo quisiera cantar, pues no me daba tiempo, entonces dejé el canto por la paz, pero siempre estaba el gusanito de las artes, ¿no? Así de, yo que amaba esto y nunca. Fue hasta que estuve en el postdoctorado, ya estaba en Estados Unidos, cuando volví a cantar. Entonces es como... Muchas veces dicen que la vida te da y te quita, dicen. Ajá. Bueno, pues para mí fue justamente un regalo que regresó, ¿no? O sea, me acuerdo, ya estaba en Indiana, en la Universidad de Indiana, ya había pasado el primer postdoc, ya estaba acostumbrada, afortunadamente, a estar en Estados Unidos, que es pesado mucho al principio, el idioma, la academia y todo. La cultura, todo. Entonces, estaba justamente en Estados Unidos cuando fuimos a un concierto a una iglesia. Entonces veo que en el flyer decía el coro muy profesional, muy bonito, el Indianapolis Symphony Choir, decía que si querías ser parte tenías que hacer una audición. Entonces... Y Patti Juárez se anotó. Por supuesto, en eso me dijo, en esa época mi novio me dijo, pero por favor, si quieres cantar, ve a una iglesia. Pero yo sabía a qué le tiraba, o sea, yo traía estudios desde niña, después en la Facultad de Música fui parte de los coros profesionales de ahí, entonces yo sabía la diferencia entre hacer un coro y otro tipo de coro, entonces me preparé, tomé clases, audicioné, me pidieron 2 canciones, una en inglés, bueno, no en inglés, una en latín, una que pedían y una en un idioma extranjero. Por supuesto, canté en español. Claro, estabas en Estados Unidos y el español era un idioma extranjero. Por supuesto, el idioma extranjero me fue re bien. Entonces, estuve 4 años en el coro. ¿Qué cantaste? Este coro era bien interesante porque era un coro primero de 200 personas y súper interesante porque eran 200 voluntarios, de 200 o 50 voluntarios, gente que como yo, o sea, tenía estudios musicales pero truncados, algunos sí habían terminado pero pues se dedicaban a ser amas de casa o ya no ejercían, tenían sus trabajos regulares y esta idea de juntarlos a todos en un coro profesional, además de eso cantábamos con la orquesta de la ciudad de Indianápolis, ¿no? Entonces era algo así como muy buen nivel, es el director bastante bueno, ¿no? También, entonces el tipo de programas que nos tocaba pues era puro programa clásico, puro concierto, puras sinfonías, entonces realmente pues sí, fue un regalo, o sea, tener esa experiencia de cantar en los teatros también, en el Teatro de la Ciudad por allá y otras cosas por ahí. Ya, muy bien. Pero me quedé pensando en la audición, ¿qué
canción mexicana elegiste? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue? Híjole. Ay, ¿No te acuerdas? Bueno, no es importante. no lo recuerdo en este momento. Pero bueno, hablaste de esta participación en este coro en Estados Unidos y entre otras presentaciones tuviste una muy importante, ni más ni menos que con Madonna. Bueno, lo que pasa es esto es algo inusual, porque como les estoy contando, este tipo de coro cantaba repertorio clásico. Entonces, de todo el tipo de sinfonías que se pueden imaginar, de Mahler, de Beethoven, de Mozart, de todo mundo, requiems, y de pronto, o sea, a un coro de ese tipo nos llega una invitación. La invitación fue que estaba el Super Bowl. Indianapolis fue sede de uno de los Super Bowls y ven que está el medio tiempo. Entonces, en el medio tiempo es la parte más importante del Super Bowl. Sí, y le correspondía a Madonna. Y resulta que ella necesitaba coros, o sea, ella quería ser acompañada por coros profesionales. Entonces, no solamente fuimos nosotros invitados, pero pues prácticamente la invitación llegó. Y hubo otros coros también, pero para el coro que yo estaba fue algo así como llegó el director. Entonces, de pronto cerró la puerta, muy misterioso, y dijo: no pueden decir lo que está pasando porque nos acaba de invitar Madonna. Y todos, ¿qué? No puede ser. Dice, sí, pero no pueden decir absolutamente nada porque, si saben, todo el mundo quiere saber qué va a pasar en el medio tiempo. Entonces no puedes delatarlo. Nos hicieron firmar convenios de confidencialidad de todo el show, los 10 minutitos del show, no podíamos decir absolutamente nada. Por supuesto que aceptamos, y yo estaba en el paquete. Fui con mi tutora en esa época del postdoc. Fue muy chistoso porque yo generalmente ensayaba en las noches en el coro, entonces investigadora de día, en la noche cantante, ¿no? Entonces llegué y le pedí permiso para que pudiera yo ir a los ensayos. Casi se volvió loca cuando dijo, ¿cómo? ¿Qué vas a cantar con Madonna? Entonces, por supuesto que me dio permiso. Y así comenzó la aventura. Conocimos a Madonna, me pareció algo inusual y súper emocionante, porque primero pensaba que Madonna era súper alta. No, no es tan alta. No es tan alta. Es bajita, muy bonita. Recuerdo muchas cosas. Recuerdo que era muy profesional. Porque, por ejemplo, en muchas de esas cosas uno piensa que le graban todo y ya ella llega al final y canta. No, ella estuvo presente en todos los ensayos. En todos los ensayos estaba presente, todos los detalles los estaba supervisando. Sobre todo, era muy chistosa porque no quería que las mujeres usaran músculo rojo. Solamente ella. Ese tipo de detalles que uno dice... Pero que cuidaba. Claro, es que ella era la única que podía hacer el rojo, por ejemplo, ¿no? Fue muy, muy bonito las formaciones, y el día de la presentación lo recuerdo bien porque era una cosa entrar al estadio y completamente lleno, apagaron todas las luces y con los celulares, o sea, como típico concierto, pero todo el mundo, o sea, cantando la canción que estábamos cantando, ¿no? Entonces fue algo así como, tan bonito, o sea, tan bonitas memorias. Lo único malo es que no nos podíamos tomar todos fotos o estarla molestando con autógrafos. Todo eso era parte del show, ¿no? Pero sí, es muy bonito y eso lo pueden ver en video en YouTube. Ahí donde ven a un montonal de gente en el coro, ahí por una de las lados, ahí estoy yo, se los juro. Perfecto, muy bien. Entonces fue bastante bonito. Lo único malo es que después, cada vez que llegaba alguien al laboratorio y preguntaba, y me introducía a mi jefa y decía, bueno, ella es Patricia, en lugar de decir Patricia y trabaja decía, oh, she's Patricia and she's sang with Madonna. Oh. Entonces tuve mi fama, o sea, siempre fui la que cantó con Madonna para ella, ¿no? Pero bueno, fue de las partes lindas. Fue bastante triste cuando regresé a México. Si hay algo que extraño de Estados Unidos es el coro. O sea, porque son ese tipo de cosas que no se vuelven a dar, ¿no? Pero la oportunidad de estar con un coro profesional, no siendo cantante, y cantar 4 años con ellos, es un regalo de vida como muchos otros. Ya, y todos los regalos que tú siempre logras percibir y aprovechar al máximo. Así que nos da mucho gusto. Vamos a hacer un pequeño descanso y regresamos con Unidas por la Ciencia, 50 años del CICC. No se vayan, aquí estamos con Patti Juárez.
Regresamos a Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Estamos en esta conversación con Patricia Juárez Camacho. Y Pati, nos contabas de la protagonista Madonna solamente permitía que usaran su labial rojo. Pues aquí tú puedes usar tu labial rojo porque eres la protagonista de esta historia. Y nos gustaría que nos platicaras, bueno, toda esta trayectoria, todos estos estudios. En tu camino hacia la ciencia llegaste en el año 2014 aquí al CICESE, llegaste a un nuevo departamento de innovación biomédica. Cuéntanos ahora de tus estudios, de las investigaciones que haces acerca de un tema tan importante, ¿no? El cáncer metastásico óseo. Investigaciones que te han valido muchos premios nacionales, internacionales, por los cuales has escrito muchos artículos científicos, artículos, por supuesto, capítulos de libro, has doctorado, has dirigido tesis de maestría, de doctorado y muchas citas, lo cual es muy importante en el camino científico. Y por si fuera poco, pues eres reconocida con el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuéntanos de tu trabajo, de tu carrera en la ciencia y de tus aportes. Sí, pues, ¿qué puedo decir? Pues puro trabajo, o sea, y puro trabajo y trabajo constante que siempre paga y que muchas veces no me daba cuenta, no me daba cuenta, pero no me daba cuenta, me refiero a cuando uno está trabajando, muchas veces no te das cuenta de todo lo que estás haciendo al mismo tiempo y no te estás dando cuenta, quizás no tienes tan claro que en donde pones tu tiempo, eventualmente paga de regreso, ¿no? Es algo que también he aprendido y no siempre fue así, o sea, primero, cuando yo estuve ya hablando de la científica, cuando yo estuve en la maestría y en el doctorado, lo primero que yo tuve muy buenos tutores. Y en ese sentido, tuve muy buenos tutores, no porque fueran, sí, son muy reconocidos también, pero a lo que me refiero, no porque fueran estrellas, sino porque son ambos personas, el doctor Alejandro Lagón, que fue mi profesor de maestría, y el doctor Fernando López Casillas en el doctorado, ambos que ellos tienen es el amor a la ciencia. Entonces, yo pienso que dentro de todo lo que he aprendido y el trabajo arduo, o sea, la primera semilla que la recibí muy bien, fue este amor a la ciencia. Y me acuerdo mucho en maestría, decía mi profesor, no hay ciencia aplicada si no hay una buena ciencia básica. Entonces, a mí me quedó muy claro que para poder hacer ciencia que se pudiera aplicar a un paciente, que pudiera ser trascendental, tú primero te tenías que preparar muy bien. Entonces tuve esa fortuna, ¿no? Entonces, lamento desilusionarlos, pero no sabía que iba a ser investigadora. O sea, tampoco sabía que iba a ser investigadora en la maestría o en el doctorado. Lo único que sí tenía claro es que yo quería ser una buena profesionista. O sea, me estaba preparando muy bien. No sabía realmente si yo lo iba a lograr. Y de hecho, la verdad es que muchas veces dudamos. O sea, dudamos. No sabemos hasta dónde estamos haciendo hasta que pasa más el tiempo, como lo decía al principio, ¿no? Entonces yo llego al doctorado, después de que hice una maestría, estuve haciendo cosas de vías de señalización en entamovistolítica, después de ahí entré al doctorado en otra institución, estuve primero en Cuernavaca, en IBT, en el Instituto de Biotecnología, después me cambié al Instituto de Fisiología Celular en la Ciudad de México, y ahí lo que yo empecé a hacer fue trabajar con un factor de crecimiento en transformación, que es el TGF-beta. Este factor es súper importante porque para todas nuestras funciones básicas que tenemos lo ocupamos. Entonces, por ejemplo, reacciones contra inmunes, TGF-beta, que se dividen las células, TGF-beta, que hay que regular todo el organismo porque hay diferencias metabólicas, TGF-beta, ¿no? Entonces, todo eso en condiciones normales. Pero resulta que en patologías diversas, por ejemplo, diabetes, cáncer, este factor está muy, muy, muy aumentado. Entonces, cuando llego yo al doctorado, empiezo a trabajar con este factor, pero yo empecé trabajando en el área de diabetes. En el área de diabetes, y otra cosa que fue un reto es que mi tutor pues ahora sí me enamoró con un proyecto. Me enamoró con un proyecto que no sabíamos hasta dónde nos iba a llevar, que consistía en hacer modelos in vivo, no solamente estar haciendo biología celular in vitro, que le llamamos con células. Entonces,
pues en ese momento lo vi muy bonito, era como regresar a mi carrera de químico farmacobiólogo, o sea, viendo inmunología con animalitos, ¿no? Pero resulta que pues no, o sea, los retos del doctorado, y para todos que están haciendo un doctorado saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, era picar piedra y picar piedra en todos lados hasta que salieran. Pero lo muy bueno es que me dio esta visión de poder tener cosas aplicadas. Cuando terminé el doctorado fue muy claro para mí que quería mantenerme en esa misma línea, en la vía de factores que participan y son claves en procesos regulatorios de enfermedades, pero ahora me quería ir a otra enfermedad. Había estado bien en diabetes, pero ahora quería estudiar cáncer. Y ahí fue donde en el postdoctorado es cuando comienzo realmente a estudiar en el área de cáncer. Entonces, durante el postdoctorado estuve trabajando con inhibidores de esta proteína que les estoy diciendo. Inhibidores quiere decir, si está muy aumentado en los pacientes, por ejemplo, este factor, pues lo que tenemos que hacer es abatirlo, regularizarlo y volverlo a niveles normales. Entonces, muchos de mis estudios se convirtieron en tratar de estar caracterizando moléculas que fueran inhibidoras o terapéuticas de este tipo de modelos de cáncer en donde estaba muy aumentado. Entonces fue bastante bueno porque el entrenamiento, o sea, recibí un muy buen entrenamiento de expertos en el área y reconocidos a nivel mundial, y justamente trabajaban cáncer, pero cáncer que se iba a los huesos. Nosotros sabemos que las células cancerosas algunas de ellas pueden tener esa capacidad invasiva, entonces se van a los órganos que son muy funcionales. Entre ellos también se van a los huesos. De hecho, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, por ejemplo, que son unos de los más comunes, o sea, tanto en hombres como en mujeres, el 80% de estos pacientes, cuando están en un estado avanzado, van a tener cáncer en sus huesos. Entonces, esto ha sido una oportunidad tremenda porque aparte de que, primero, para que puedas hacer ese tipo de investigación, tienes que entender los procesos de cáncer per se. Después, tienes que entender los procesos invasivos que llevan ese cáncer a que ataquen otros lugares. Y tercero, eso también me permitió que dedicándome pues mucho más exclusivamente, pero bueno, no exclusivo, pero más sesgadamente a hueso. Entonces, porque por ejemplo, también tengo interés que está pasando en los pulmones, por ejemplo, o si se invade a cerebro, también podemos explorarlo, pero lo nuestro es más ir y ver los huesos que está pasando. Pero aparte de eso, nos ha dado la oportunidad de no solamente estudiar cáncer metastático a los huesos, que es el bone metástasis, sino también estudiar el hueso per se. Entonces, eso ha sido una de las cosas no esperadas, porque yo iba a prepararme en estudios de cáncer metastático y de pronto tengo la oportunidad de trabajar con el hueso sin ninguna enfermedad, únicamente el hueso en remodelación ósea, tal cual, cómo se está remodelando y cómo hay enfermedades crónicas que afectan a los huesos, por ejemplo, osteoporosis. Entonces, cuando termino el postdoctorado y empiezo a tener la idea de venirme de regreso a México, que realmente ha sido una fortuna y una, bueno, sí, una bendición, como dicen. En realidad, no, yo lo que veo es, he hablado que yo no tenía claro que iba a ser investigador, solamente tenía claro que yo quería hacer buena investigación. Cuando terminé el doctorado, me di cuenta que yo no estaba lista para dejar mi carrera ahí, yo quería seguir. Aparte de eso, pensaba, bueno, ahora que terminé un doctorado, puedo trabajar en una universidad dando clases. Podía haberlo hecho desde antes. Entonces dije, no, quiero más. Entonces, en el más fue realmente cuando llegué al postdoctorado que me di cuenta que tenía las herramientas para poder aspirar a ser jefe de un laboratorio, ¿no? No pensé que iba a funcionar, por eso digo que es una ventaja. Y bueno, no una ventaja, sino simplemente no es una suerte de la vida, sino es estar listo en el momento adecuado. Irte preparando y tomarte la libertad de probar, ¿no? Pues ahí está, tú lo has dicho. Me acuerdo mucho que estaba en Estados Unidos, pasé 6 años en Estados Unidos, 6 años y medio, es bastante largo. Realmente pensé que no sabía qué tan valiosos eran mis estudios, porque estaba fuera y yo me comparaba con la gente de allá. O sea, me acuerdo mucho, yo siempre he buscado mentores y es algo que podemos hablarlo, ¿no? También, aparte de mi mentora,
o sea, mi mentora, en donde ella me dirigía la investigación y platicábamos y todo esto, siempre he tenido esa confianza de buscar otro tipo de personas en la academia que yo podía conversar y tener otro tipo de mentores. Me acuerdo mucho del doctor Hunter, vio mi currículum, que era bastante bueno en esa época, y me dijo, deberías dedicarte a otra cosa. Y yo casi me muero. O sea, dije, ¿qué quiere decir con eso? ¿Pero qué le pasa? O sea, yo he estado toda mi vida, o sea, he invertido un doctorado, un postdoctorado, y viene este cuate y me dice, dedícate a otra cosa. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo como reclutador, él tenía mucha experiencia, y me dijo, yo para reclutar, estoy reclutando gente que tiene 3 veces lo que tú tienes. Me picó, o sea, me picó la espinita, ¿no? Entonces, fue muy claro tener ese tipo de feedback también de personas que son con más experiencia, porque te dicen justamente que te está faltando, ¿no? Pues por supuesto que lo que hice fue ponerme con más seriedad, publicar más, ponerme más seria, involucrarme más en servicio, en academia, y tener mucho más claro qué quería y planear mejor. Porque, por ejemplo, únicamente me dejaba llevar, trabajaba muy duro, pero no tenía claro hacia dónde quería ir. En el momento, o sea, que defino que no, espérate, sí quiero una posición y sí tengo la capacidad. Entonces en ese momento me pongo a trabajar más duro y un par de años más tarde estaba lista, ¿no? Entonces lo que hice fue empezar a hacer aplicaciones, tenía muy claro que quería regresar al país. También ahí hay algo importante, tienes que combinar tu vida académica con tu vida personal. En ese momento yo ya estaba con una persona que también es científico y teníamos que definir si nos quedábamos en Estados Unidos, si nos íbamos a alguno de los 2 países, y por supuesto yo quería unirme a México, y las condiciones se dieron. O sea, lo que yo decía es, muchas veces nuevamente la vida te da y hay que tomarlo, y lo que sucedió en ese entonces fue que justamente abrieron 5 posiciones, porque estaba en CICESE, de investigadores titulares, porque estaba nuevecito el Departamento de Innovación Biomédica, tenían que equiparlo, tal cual. Bueno, no tenían que equiparlo, en realidad ya estaba equipado. Es de esas cosas que no vuelve a ver. Es un donativo bastante grande, gestionado por la institución y gestionado también por el director de división en esa época. Cuando, bueno, aplicamos, no habría ninguna ley que no se pudieran aplicar si eran pareja. Lo único que te pedían es que se diferenciara uno en las líneas de investigación. Aparte de eso, pues nos invitaron a dar una entrevista, a concursar por esas plazas. Y cuando vine por primera vez a CICESE, wow, la casa estaba equipada, es lo que digo, porque había de todo para trabajar, ¿no? Entonces, no era, había aplicado en algunas veces, había aplicado un par de veces. En una nunca me dejaron ir al lugar, fue virtual. En la otra fui y me mostraron lo que iba a ser tu laboratorio. Entonces era un cuarto vacío, vacío, tal cual. Y yo decía, ¿y cuánto tiempo te ha llevado? Le preguntaba a los colegas equipar y todo eso. Pues estábamos en México, no había tanto dinero. No, pues todavía estoy en eso, ¿no? Y yo decía, no, pues sí quiero regresar a México, pero quiero regresar en mejores condiciones. Entonces, cuando regreso, vemos aquí, el laboratorio es un departamento, sí se trabaja con áreas grandes para optimizar recursos. Entonces, era tener acceso a todo. Había biología, para hacer biología celular, había modelos animales también, había todas las áreas necesarias en ese momento, solamente había que conseguir el dinero para hacer la investigación, ¿no? Entonces, no fue tan difícil aceptar cuando nos ofrecieron las posiciones. Y sobre todo el sueño para muchos, yo respeto, hay muchas carreras alternas en investigación, pero yo sí quería ser jefe de laboratorio y dirigir una investigación. Entonces ese es el sueño, que de pronto puedas tenerlo y puedas tener tu grupo de investigación. Entonces de regreso, lo que hice fue tomar algunos de los temas que yo ya estaba trabajando durante el postdoc y iniciar nuevos, diferenciarse nuevos, porque pues tampoco te puedes hacer exactamente lo mismo que otros hacen. Y entonces ahí inicié haciendo cáncer metastático de los huesos, o sea, seguí con esto, pero no solamente eso, sino que también empecé a trabajar la parte de los huesos, tal cual. Entonces, bueno, podría contar muchas cosas, pero en esencia quiero decir, en la parte ósea, en la parte de cáncer metastático, seguimos trabajando con inhibidores de moléculas específicas que participan en las vías de señalización, pero también empezamos a trabajar con moléculas externas. ¿Y cuáles? Pues las moléculas marinas, porque vivimos frente al mar.
Entonces, en CICESE he encontrado muchos colaboradores aquí que estudian organismos marinos para diversos fines, otros fines. Entonces, ha sido algo natural empezar a hacer ese tipo de colaboraciones. Entonces, colaboramos, nos dan sus organismos, estudiamos las moléculas, las probamos en nuestros modelos y podemos realmente proponer nuevas estrategias terapéuticas. Aparte de eso, continuamos con estrategias habituales, como lo decía, o sea, estar estudiando, modificando a las células para poder estudiar mecanismos. Aparte de eso, este estudio de moléculas marinas se ha ampliado también a enfermedades óseas como osteoporosis. Trabajamos también trabajamos con moléculas que provienen de algas, de corales, de caracoles marinos también. Entonces, de pronto es una riqueza de líneas, bueno, no de líneas de investigación, sino diversas oportunidades de desarrollar proyectos en colaboración. No solamente eso, otra cosa que hemos hecho es tratar de colaborar con investigadores que hacen un poquito cosas diferentes, pero no en instituciones interinstitucionales, CICESE, también, por ejemplo, en la UNAM, por ejemplo, o en otras instituciones. En la UNAM está cerca de nosotros, nuestros vecinos, está el Instituto de Nanotecnología. Entonces tengo muy buenos colaboradores ahí. Un colaborador en particular, trabajamos en nanotecnología, él es experto en biomateriales luminiscentes. Y ahí los tenía. Entonces nosotros, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Y si me los das? Y los pruebo en mis modelos de cáncer y empezamos un proyecto enriquecido de ambas multidisciplinario y nos fue súper bien. O sea, justamente ese es de los proyectos que más nos han redituado en cuanto a publicaciones, en cuanto a premios, en cuanto a estudiantes. Es una línea completamente de nanotecnología aplicada a cáncer. Y ha sido bueno no tener miedo a tener colaboradores, ¿no? Y bueno, y cumpliste tu sueño, tu meta realmente, ¿no? De ser líder, de ser jefa. Te has sido jefa en el laboratorio, jefa de tus investigaciones y también jefa de departamento. Has dado y coordinadora de la carrera. Bueno, jefa de departamento todavía no soy. He sido coordinadora del posgrado. Soy coordinadora del posgrado. Fui coordinadora. También así. Los premios, Pati, premios a las investigadoras jóvenes que recibiste tanto en Estados Unidos como en Francia, premios importantes que incluso valieron la mención de un expresidente de la República que te anunció por Twitter y te felicitó públicamente. Cuéntanos de esos premios y de lo que han significado para ti. Bueno, lo que ha significado es que se siente bien bonito en el corazón. Esa es la verdad. Se siente bien bonito en el corazón y aparte de eso se siente así como, wow, está valiendo la pena, ¿no? O sea, cada vez que recibes un reconocimiento, sientes así como que triunfas, tal cual, ¿no? O sea, triunfa la niña de la biblioteca. Entonces, hacer investigación en México es difícil porque se decía muy fácil que, vamos a ser investigador independiente, sí quiero hacer eso. Lo que me gusta de ser investigador independiente es que eres libre de poder tener tus ideas y de poder hacer la investigación que tú deseas hacer. El único problemita es que tienes que tener dinero para la investigación, ¿verdad? Entonces, ese es el único problemita. Entonces, cuando llegué aquí, pues mi financiamiento pues venía principalmente de CONACYT y aplicábamos a CONACYT y todo esto, pero entonces había que buscar también financiamiento externo. Otra cosa, cuando me vine para acá, a México, generalmente mis colegas en Estados Unidos lo veían así como, ya se fueron, bye, nunca más te volví a ver porque ya, o sea, México, un país que como middle income que le llaman o bajo income, ¿no? O sea, ya se perdieron, ¿no? Entonces me acuerdo que lo que hice fue que cuando regresé aquí, invertía mis poquitos dineros que había en tratar de ir a los mítines internacionales a los que usualmente iba para poder hacer presencia y poder seguir ahí. Y así fue, o sea, cada vez que salían oportunidades también lo hacía. Y justamente llegando como al año y medio que habíamos llegado aquí en 2015 apliqué al Rising Star. Rising Star es esta sociedad es la Sociedad Americana de hueso y de enfermedades óseas, en las cuales está incluido metástasis ósea y otro tipo de enfermedades. Entonces tienen estos premios para investigadores talentosos. Afortunadamente los tenían para todo el país, no,
todo el mundo, para todo el mundo. Entonces se recibieron muchas aplicaciones, entre ellas la mía. Había que meter, era bien interesante porque para poder aplicar tenías que tener un proyecto aprobado en tu país. Entonces era el tiempo justo. Yo acababa de tener justamente el proyecto utilizando nanotecnología para detección en cáncer, o sea, esos materiales luminiscentes en cáncer, lo tenía aprobado por CONACYT. Entonces, sí, o sea, CONACYT realmente estuvo también detrás de esto porque gracias a que yo tenía ese proyecto aprobado, yo pude meterlo a un organismo más grande para que me dieran este financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, es financiamiento, bueno, el premio consistía no solamente en reconocimiento, sino también consistía en dinero. Entonces, pues, dije que había muchas cosas en el departamento, pero no había todo lo que yo necesitaba, y una de las áreas que faltaba era toda la parte de histología. Entonces fui de las ganadoras, no recuerdo, creo que fueron 80 personas y al final escogieron 6 personas. Yo fui una de ellas. Entonces fue súper bonito, sobre todo porque venía yo llegando. Yo recuerdo que yo me quería esconder porque era algo así como al principio, no sé, como que me daba así de, pues es que yo solo metí un proyecto porque es como mucha atención, ¿no? Entonces yo trataba así de pasar desapercibida, que no decir demasiado, o sea, estaba muy contenta, nos iba a servir para equipar toda un área específica, microscopios, con todo ese dinero equipamos todo eso, pero no quería decir mucho. Y entonces, de pronto me llega por el celular, te acaba de tuitear el presidente. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces yo una vez me quería estar en mi casa y que nadie me viera, porque fue una experiencia súper padre, pero a la vez fue demasiado, fue un boom. Si recuerdan, hubo cuando Peña Nieto ya estaba, cuando nuestro expresidente ya estaba en su parte saliente, empezó a crear este tipo de programas en donde encontraban a gente y a esta gente la hacían prácticamente famosa porque era como un ejemplo para todos los demás y como el apoyo del gobierno ahí estaba, ¿no? Había permitido. Exacto. Contribuía, entonces, ¿no? A esos pero desafortunadamente pues también tenía bien mala fama en otras, ¿no? Entonces, pero bueno, el hecho de que él me tuiteara en esa época, yo no tenía ni cuenta Twitter. O sea, primero, yo había salido, bueno, tengo que decir de nuestro departamento de comunicación en CICESE. Nuestro departamento de comunicación en CICESE siempre nos ha apoyado a todos los investigadores y yo he sido una de las beneficiarias. Obviamente, cuando me dan el premio del Rising Star, lo primero que hice fue avisar al departamento de comunicación que muy amablemente me hicieron una entrevista, les conté de qué se trataba y todos lo festejamos. Y después de eso salió publicada una nota en la Gaceta y esa nota, pues, generalmente los periódicos locales la toman y así se anuncia que pues hubo algo importante para ese centro. Bueno, pues resulta que eso ya había salido y de pronto me tuiteé al presidente, pues no tienen idea, o sea, al menos hay un montonal de publicaciones, salí en todos los periódicos habidos y por haber del centro del país, me hablaron para entrevistas, o sea, Peña Nieto realmente me hizo súper famosa. Bajita la mano, he de haber tenido, yo tuve al menos invitaciones a diferentes universidades, al menos tengo unas 50 pláticas en mi haber que vienen de ese tipo del boom que fue, ¿no? Entonces, al menos por 2 años, el radio, entrevistas en la televisión, pláticas en todo el país, o sea, conocí un montón de universidades y de todo tipo, ¿no? Me invitaron hasta, en la televisión salí en Mujeres que dejan huella, de Televisa Millennium, que yo venía recién llegada, regresada al país, ni siquiera sabía bien qué era Televisa Millennium. Cuando yo me fui 6 años antes, no eran tan famosas. De pronto me vi con gente bien famosa en un foro de mujeres y fue súper padre, porque mi mamá fue, entonces era así como, la primera pregunta era, ¿de qué te sientes orgullosa, más orgullosa? Y yo, de ser mexicana. Y todos, ¿por qué es eso? O sea, claro. El premio, sí, claro, Peña Nieto me dio mucha fama y todo lo que fuere, pero para mí lo que contaba más adentro, número 1, era poder tener la oportunidad de tener más material para poder hacer mi investigación, pero también lo que más estaba en mi corazón era yo, la mexicanita, o sea, porque en Estados Unidos no pintas tan fácil, ¿no? Y en esa sociedad americana también, o sea, donde yo era la única latina, bueno, en ese momento, la única mexicana en un cuarto de
pura gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, también tengo que decir, la única mexicana que se estaba muriendo de los nervios, pero estaba ahí teniendo la presencia, ¿no? Entonces, esa es la historia de Peña Nieto y su Twitter, que me hizo tan famosa. Bueno, pues una historia súper interesante. Vamos a un corte y regresamos. Voy a salir, voy a hacerlo y voy a dar la cara a todas las entrevistas y voy a hacer la imagen del grupo porque es por nosotros. O sea, por nosotros en el norte del país no había gente estudiando cáncer. Bueno, no había mucha gente. Entonces era la oportunidad de que fuéramos conocidos, mi grupo, de que acá estábamos haciendo ruido y queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces lo aproveché. Pues qué bueno que te diste la oportunidad de realmente salir y aprovechar ese momento tan de creérsela, como dicen. De creérsela sí, y hacer tuya aprender a creérsela. Sí, y bueno, y parte del trabajo que haces es en divulgación de la ciencia, o sea, te gusta compartir el trabajo que realizas, ¿no? Y parte del trabajo de divulgación es explicar que la ciencia es todo un proceso, o sea, no es que ya estudiando cáncer ya vas a curarlo, ¿no? O sea, es un proceso y lleva años de estudio, de preparación y de formación y de hacer mil cosas, ¿no? Con tus estudiantes también. Sí, los estudiantes. Ya. Es una parte importante. Ya, pues, y cuéntanos ahora cómo logras ese equilibrio entre esta tan productiva carrera científica y tu vida personal. Tú estás casada, tienes tu pareja, te gusta cantar, bailas, cocinas, ¿qué haces? Cuéntanos, ¿cómo equilibras estas facetas? Bueno, no cocino tanto, pero tengo bien buen sazón, eso es lo importante. Resuelvo, ¿qué es lo que dicen? Primero no se logra solo porque, bueno, sí, o sea, yo no puedo estar completamente en un laboratorio, aunque me encante estar estudiando, aunque me encante estar leyendo, aunque mi sueño sea seguir resolviendo problemas y seguir siendo parte de una comunidad científica, pero no puedo hacerlo porque necesito más, porque desde pequeña ya traía ese gen musical, ese gen artístico, entonces es una necesidad y realmente me ayuda a enfocarme. O sea, si yo estoy feliz, voy a ser más productiva y voy a rendir mejor en otros aspectos académicos, ¿no? Porque bueno, o sea, hemos hablado de las cosas bonitas, los premios, las cosas lindas, ¿no? Pero también hay mucho estrés. ¿Ha habido obstáculos en el camino? Pues claro que sí, o sea, das una plática y también depende de qué tipo de plática, pero pararte con puro profesional y no es cualquier cosa, o por ejemplo, pelearte por los dineros también de financiamiento y todo eso, o por ejemplo, los estudiantes son tan lindos, pero de pronto, a ver, tienes 10 gentes en el laboratorio, 10 proyectos diferentes, 10 cosas, 10 proyectos en los que tienes que pensar y 10 carreras científicas en tus manos. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Pero, entonces, ahí sí definitivamente necesito algo más. Pero, ¿cómo se hace? Primero, o sea, lo que yo creo es un equipo. Es un equipo porque si yo no tuviera un buen equipo en la academia, o sea, yo no podría darme el lujo de poder ir a una clase de baile, por ejemplo, ¿no? O sea, y yo creo que el grupo se construye. O sea, tengo la fortuna de que mis estudiantes son lindos. No solamente son inteligentes o muy trabajadores, sino también tienen esa dualidad de algún modo. Y eso es algo que yo también trato de favorecer en ellos, ¿no? No quisiera que la ciencia muchas veces es frustrante cuando empiezan los experimentos. Quiero que sean felices, porque si yo soy feliz y hago mejores experimentos, también ellos, ¿no? O sea, gente feliz tiene resultados bonitos y si no, al menos tiene la capacidad de volver a empezar nuevamente al siguiente día y es tan relevante. Y eso lo tengo claro, o sea, lo tengo claro que las publicaciones científicas son muy buenas, el reconocimiento, un premio, claro que es bueno, reconocimiento de los colegas, los SNIs y todo eso, pero todo eso no vale nada si no tienes esa calidez en cuanto a las personas, en cuanto a los pequeños detalles, y ese es mi pequeño detalle. Entonces, no canto por el momento, o sea, no estoy cantando, pero ahora en los últimos años estoy bailando. Es algo que también quise hacer. Es algo que también quise hacer y de pronto decidí comenzar a hacerlo. O sea,
no estaba segura si iba a quedar en la universidad en algún momento en la vida, porque me cambié de turno, entonces tenía miedo que como mis maestros no eran tan buenos, no iba a tener el nivel. Y mi plan B era, y pues si no pasa nada, voy a estudiar contemporáneo un año, todo estaba fríamente calculado y ya, de pronto sorpresa, quedé en la universidad. Entonces tuve que dejar contemporáneo al lado porque pues ni modo. Entonces, ahora lo que empecé a hacer, empecé a bailar contemporáneo en algunas épocas. Eh, pues sí, regularmente atiendo eso. Aparte de eso, en este momento estoy, bueno, está bien, se los voy a contar. Estoy bailando folclórico. Ah, Nunca lo había hecho, pero es lo más emocionante. Estoy en el ballet folclórico de aquí sí, de la UABC. Ah, de la UABC. Pero es algo así como, es un sueño. O sea, de pronto estar zapateando, de pronto no entiendo cómo no lo he hecho antes porque es tan divertido. Es como ir al recreo. ¿Se acuerdan? Muchos de nosotros fuimos a la primaria y te ponían esos bailes bien mexicanos para cada los 10 de bailables. mayo, ¿no? Exacto. Pues ahora imagínense hacerlo así regularmente. Es bien bonito, me encantó, estoy enamorada del folclórico. Aparte de eso, hago un poco de pool dance. Y mi maestra es una investigadora de CCC, por ahí está conocida también, para que vean. Entonces, hago un poquito de eso. El pole dance lo mantengo más bien como ejercicio, porque realmente necesitas mucha fuerza para cargarte y es más sport, no es para el dancing y todo eso. Aunque una carrera alternativa, ay, no es cierto. Entonces, eso es lo que hago. Me gusta y cómo se hace, pues es un balance. Mi esposo también ya sabe que soy bien hiperactiva, entonces creo que tiene la paciencia. Tengo 2 perros, tengo 2 gatos, soy muy feliz con esta familia de 6 que somos, me gusta mucho. No tengo hijos y bueno, ya estoy un poco grande para que estén en mi mapa, pero también realmente soy muy feliz con la vida que tengo, o sea, creo que las mujeres nos podemos desarrollar en otros aspectos y no tener esas estereotipos clásicos que me costó entenderlo porque realmente en mi vida, en mi familia, sí fui la rara de que ¿y cuándo vas a trabajar? ¿O cuándo vas a tener familia? ¿O cuándo no sé qué? Pero cuando veo hacia atrás, pues lo volvería a hacer y con muchísimo gusto, ¿no? Y bueno, pues hay tanto que hacer, tanto que contribuir, tanto gusto que te da hacer la investigación, no solamente por el avance de la ciencia, sino también por la formación de científica a las personas. Se divierte uno bastante, es bien bonito. Yeah. Lo recomiendo. Y bueno, justamente te iba a preguntar eso, o sea, ¿has tenido mayores retos por el hecho de ser mujer en tu carrera científica? Sabemos que pues en el campo profesional prevalece más la autoridad, los puestos directivos, la presencia de los hombres, ¿no? Las mujeres han tenido que ir picando piedra desde generaciones atrás y afortunadamente nos ha tocado una época donde hay oportunidades, pero aún existen desigualdades. ¿Cómo te ha ido en ese recorrer, en los retos que has encontrado por ser mujer? Pues sí ha sido difícil en el sentido de que sí es muy claro, hay diferencias. O sea, ¿para qué nos hacemos? Siempre va a haber diferencias, a pesar de que en mi área, que es biológicas, hay muchas mujeres. De todos modos, los puestos más altos, puestos directivos, por ejemplo, son generalmente hombres. No solamente en México, también en Estados Unidos me ha tocado ser parte de comités de mujeres en donde realmente ellas tienen que luchar. Por ejemplo, en programas académicos eran 80% de hombres y 20% de mujeres. Y esos 20% de mujeres invitadas siempre eran las mismas, a las que consideraban buenas en su área, pero no abren oportunidades, ¿no? Aparte de eso, hay que sumarle el no solamente ser mujer, sino ser mujer joven y latina. En este caso, cuando estás en otro país, ¿no? Entonces, en mi caso, no soy tan joven, pero me veo muy joven. Entonces, ¿Eres joven, Pati? ¿Eres joven? bueno, sí, pero échenme cuentas. Cuando a lo que voy es, sí me ha tocado muchas veces entrar a auditorios en donde llegas y ves a la gente, los investigadores ya grandes, para mí serían más grandes, y te ven como una muchachita o una jovencita, ¿no? Entonces se gana uno realmente el respeto cuando empiezas a hablar, cuando empiezan a ver tu trabajo, ¿no? Como mujer me ha tocado también, por ejemplo, las actitudes
¿cómo le llaman? Violento, pacíficas, agresivas, o no recuerdo la palabra, comportamientos que son pasivo-agresivo, es lo que le llaman, ¿no? Que, por ejemplo, por un lado te están felicitando y por otro lado te están diciendo qué bonita se ve, ¿no? Y tú dices, ay, gracias, pero afortunadamente no tengo ningún inconveniente en que te digan que estás bonita, siempre y cuando respeten tu trabajo. O sea, no me considero que sea feminista extrema, pero lo que sí me considero es que mi responsabilidad es ayudar y abrir brecha para las que vienen, para mis estudiantes, para la gente del posgrado, para todas las mujeres que quieren serlo, ¿no? O sea, es algo así, me hablabas de mi labial rojo, por ejemplo, antes no lo usaba para conferencias porque no quería llamar mucho la atención, quería que me vieran mucho más formal, ¿no? Y de pronto digo, no importa. Sí, si a ti te gusta, ¿por qué no? Sí, y que no. Entonces, es algo que es con madurez. También muchas veces las limitaciones se las pone uno, pero de que hay sesgo, hay sesgo. ¿Cómo me ha ido a mí? Pues yo solamente me he puesto a trabajar. Creo que tu trabajo siempre va a hablar por ti. No es tanto la actitud que uno tenga, sino es la manera en que me doy a respetar, es a través del trabajo. Lo único malo es que sí, generalmente uno trabaja el doble. Siempre vives trabajando el doble, ¿no? Y no sé, o sea, en la academia son retos, cada año es un reto diferente y retos distintos, no hay para que se aburra uno, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué aquí el reto era iniciar, ahora el reto es mantenerse. Ahora también ese tipo de cosas de, por ejemplo, cuando nosotros somos investigadores, no somos profesores, ¿no? Y de pronto te enfrentas a que pues, tienes un posgrado y también tienes que dar clases y tienes también que explorar, asesorar tesis también requieres ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces esos son retos. Cuando estuve en posiciones también aquí académicas de servicio, como este tipo de coordinación de posgrado, de tener, no sé, un posgrado de 100 gentes y con 60 investigadores y 100 estudiantes y tener esa habilidad y, o sea, ahí afortunadamente pues es el equipo, pero también es uno que se va coachando, va uno explorando y va uno tratando de sacar y aprender también de la gente, ¿no? Entonces, pues los retos no terminan. Ha sido fácil. Afortunadamente no me puedo quejar de que haya yo sido maltratada. Sí, alguna vez sí me ha tocado de que colegas se ponen a tú por tú o no te dan tu lugar. Afortunadamente el tiempo siempre da la razón, como quien dice, ¿no? Y ese tipo de personas, pues para mí únicamente las erradico de mi vida y continúo. La vida les da lo que necesita. Saltar el obstáculo. Tal cual, porque pues es 1 o 2 personas que están ahí, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que uno hay que seguirle y no perder el objetivo de lo que realmente quieres y lo que realmente te hace feliz, ¿no? Ya. Pati, ¿qué significa para ti ser CICESE? O sea, llevas el CICESE en el corazón. Ya contabas que cuando llegaste te encantó descubrir pues, una institución ya grande, consolidada, frente al mar, un laboratorio que ya estaba montado y que solo faltaba que llegaras tú y otros colegas a contribuir a la innovación biomédica. Pues es un orgullo completamente. Soy CICESE y para mí lo que significa es tener un pelícano al lado. O sea, mis alas de pelícano, o sea, de formación, o sea, soy puma porque pues vengo de la UNAM, pero soy un puma con alitas de pelícano. Estoy muy orgullosa de ser parte de esto. Estoy tan orgullosa de que me toque el 50 aniversario, de estar aquí en una entrevista realmente porque me lo he ganado y lo he trabajado bien duro para poder ser también parte de esta celebración, ¿no? Y de este reconocimiento. Creo que lo que significa, si quiero pensar, significa gratitud. Gratitud con la vida, con la academia, con CICESE, con CONACYT también, con todos, porque por seguirle apostando a la ciencia, por apoyarnos también, o sea, a los que sí queremos hacer cambios y a los que trabajamos duro por hacerlos, ¿no? Entonces, eso significa también mucho trabajo y también responsabilidad completamente, ¿no? Responsabilidad por realmente llevar el pelícano al lado para que siga volando, ¿no? O sea, que no nos vayamos a pique.
Excelente, pues tú has contribuido muchísimo a esta institución, así que también felicidades, Muchas porque eres gracias. parte de la grandeza del CICES en este 50 aniversario. ¿Qué mensaje nos regalas para la niñez, para la juventud, quienes estén interesados en seguir el camino de la ciencia? Es un camino difícil, pero que puede combinarse con muchas otras facetas de nuestros intereses en la vida. El mensaje es muy cliché, ¿no? No te lo cuestiones, tú solamente sigue tus sueños. El punto es muchas veces, yo creo que este mensaje es justamente para personas como yo, personas que realmente quizás no tuviste alrededor tuyo personas que hacían ciencia, quizás piensas que porque estás en un lugar no tienes las condiciones para poderlo lograr, pero no es cierto. No es cierto porque sobre todo nuestro país tiene ese tipo de condiciones. O sea, no sé cuánto nos dure con así, ¿verdad? Pero la verdad es que somos de los pocos países en donde te pagan por estudiar. O sea, si yo no hubiera tenido el apoyo económico de una maestría o un doctorado, o sea, esas becas, no tendría estudios de posgrado. ¿Dónde? ¿Dónde te van a dar eso? En Estados Unidos tienes que pagar por todo ese tipo de estudios. En Latinoamérica vienen para acá porque hay ese tipo de becas. En Europa tampoco hay. Entonces, somos privilegiados en donde sea. Y siempre, o sea, si para la gente que trabaja, siempre va a haber un lugar. Y si no hay en tu familia, entonces te puedes acercar a ese tipo de instituciones. Hay tantos programas ahora, en verdad, o sea, hay programas dirigidos a secundaria, hay programas científicos dirigidos a prepas, también a universidades. Por ejemplo, yo veo a mis colegas, a mí misma, o sea, todo el mundo quiere ayudar. Y todo el mundo quiere ser parte de. Entonces, ahora sí, como quien dice, si yo pude, tú también puedes, ¿no? Y simplemente es el trabajo arduo, el que te va a llevar a donde tú quieres llevarte. Y a pesar de todo, a pesar de que muchas veces puede ser frustrante o puedes estar cansado o sientes que no, yo volteo y digo, vale la pena porque es un gusto poder tener este tipo de carreras en donde como una vez alguien me dijo, te pagan por pensar. Qué especial, o sea, que tú tengas esa libertad de que alguien te pague por pensar y por resolver problemas que puedan ayudar a tu comunidad. Y tú estás en ello con esos estudios tan importantes de cáncer. Que ahorita el cáncer es un tema de estudio en el mundo entero, completamente. Ya, y tú contribuyes en una parte. Bueno, Pati, pues muchas gracias por contarnos tu historia, por dedicarte tanto tiempo a la investigación científica, por ser tan feliz, por sonreír siempre, nos contagias de tu sonrisa y por supuesto todo tu trabajo aquí para el CICES. Estamos en Unidas por la Ciencia y nos vemos muy pronto en otro episodio más para seguir conociendo estas interesantísimas historias de mujeres que han optado por el camino de la ciencia.